el boom de las exportaciones ha favorecido a sectores no transables, poco intensivos en mano de obra calificada. También otro efecto, otra causa de ese cambio, donde ha disminuido la primera educación. En los años 90 se decía que la primera educación era el principal factor que explicaba la desigualdad en la distribución del ingreso, pero ahora ha disminuido muy fuertemente la primera educación, en parte también, bueno, yo decía, por el tipo de crecimiento que hemos tenido, y en parte porque el número de diplomados universitarios ha aumentado muy fuertemente. Me parece percibir que es más por un tema de ingresos, por lo menos en la pobreza moderada, ¿no es cierto? Pareciera ser que es un tema de ingresos en el estudio que estás haciendo. Ese es un aporte importante porque nadie hasta el momento había tocado ese punto, o sea, se había tocado la pobreza extrema y se decía que el rato que retirabas los bonos, esa gente volvía a la pobreza extrema. La pregunta de fondo es si es sostenible, digamos, esta mejora o reducción en la pobreza, si es sostenible en el nuevo escenario, post-bonanza económica, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que justamente estos flujos de la bonanza que vienen desde la exportación y van descendiendo por la inversión pública, unos caminos, más recientemente por la expansión mandatoria de la cartera de crédito, unos caminos, todo hace eso que cambien los precios relativos y claro, yo digo, donde en algún momento menos se ha percibido la modificación del ingreso, es en los asalariados que solamente se han movido al ritmo de los decretos. En la informalidad llegó un momento que la subida en el ingreso era mucho más rápida que en el ámbito de la formalidad. Pero eso ya está cambiando, hay una línea que has mostrado, una línea roja de pobreza que ha comenzado a subir otra vez. 4.100 contribuyentes representan el 85% de la recaudación. Entonces, no funciona. La reforma grande es, el espíritu de la reforma tributaria es cómo incorporas a contribuyentes que hoy día no están, que no son ya los de subsistencia de los años 80, no son los informales chiquitos después de la relocalización de las minas, son grandes, son emprendedores de escala. A mí me llama mucho la atención el penúltimo ensayo de García Linera, que nos muestra que básicamente cuando comenzó este proceso había 1 millón de ciudadanos de clase media y ha irrumpido una nueva clase media vulnerable de 2 millones de personas y duplicando a la clase media tradicional, que es ahí donde se va a jugar el destino del país. El destino electoral se va a jugar en ver quién conquista esos 2 millones de vulnerables. Si eso es así, realmente, ¿qué políticas sociales hay que hacer para esos vulnerables? Porque parecería lo más difícil de tenerse en cuenta, tomando en consideración que precisamente son pues vulnerables, ¿no? El día de mañana, como muestra el estudio de George Graves para América Latina, sí, ya ha disminuido América Latina en 70 millones de pobres, pero ya en los siguientes últimos 5 años han vuelto a entrar a la pobreza casi 13 o 14 millones de personas. Estamos en un proceso de regresión constante, donde esas clases medias vulnerables que han apoyado o posiblemente apoyan este proceso podrían decantarse por desapoyar. También estoy convencido, ¿no?, que la política social hay que mirarla por resultados, ¿no?, y no tanto por insumos. El gasto del presupuesto es un insumo, ¿no?, pero nuestros chicos están leyendo mejor ahora o no. El bellaco ese del ministro de Educación, esta vez es nuestro bellaco, ¿no?, él nos ha dicho de que el examen PISA es neoliberal y que no hay que evaluar a los estudiantes, eso. En salud, ¿qué está pasando con las tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna? Hay un incremento fuerte en la longevidad, entonces quiere decir que algunas cosas han debido estar mejorando, pero también la longevidad que está creando nuevos desafíos. Con un sistema, una economía que ha dependido esencialmente de sus exportaciones, que gran parte del boom exportador se ha traducido en un boom de la construcción, ¿no?, obviamente el empleo iba a ir a la gente calificada o no calificada o semicalificada, ¿no? Armando Méndez, nuestro colega, dice, en el sector de la construcción hay pleno empleo, y más que pleno empleo, y las remuneraciones han estado subiendo. Y Rubén, tú tienes razón también con respecto a lo que cambian los precios relativos, ¿no? Ha habido un cambio fuerte que ha favorecido a la gente con menos niveles de educación. Ahora, el punto es la sostenibilidad.
todo esto estaba muy ligado al boom de exportaciones, ¿no? Y al boom de la construcción, que de una cierta manera se ha prolongado. Yo ya pensé que el boom de la construcción iba a pararse más rápidamente, pero se ha prolongado, ¿no? Pero cuanto más, por ejemplo, yo tengo un indicador que me hace pensar, me hace conjeturar de que esto se va a ir parando. El ahorro se ha parado, el ahorro en el sistema bancario casi no aumenta, o en algunos casos se está reduciendo, ¿no? Entonces, los bancos, ¿con qué van a financiar sus carteras? La brecha fiscal de alguna manera tiene que resolverse, y eso tiene que ser a través de una revisión del sistema tributario que vea la forma de incorporar contribuyentes que hoy día no están. La renovación en el sistema tributario es acomodarse a la realidad del país. La realidad es un gran conjunto de actividad informal que llega en cierto momento que ya no es una ventaja la informalidad, se vuelve una desventaja porque te impide articularte comercialmente con proveedores más grandes, y para formalizarse necesita simplicidad, vías que el Estado cree para llegar a la formalidad de manera rápida y sencilla. Lo que hacen las mafias no generan valor, No, pues nunca. hacen circular. Sí. Entonces, pues si se achica la riqueza, pues se va a achicar también esos sectores. Pero no tienen otra forma de generar valor, porque están en la etapa de la circulación nomás. Si bajan las porque si bajan las importaciones, supongamos, ¿no es cierto? Digamos que ya están bajando, de hecho han bajado de 10.000 a 7.000. Claro. Esos 3.000 menos es 3.000 menos de riqueza, punto. O sea, ninguna de las actividades ha ido a otras cosas para compensar eso. Todavía. A mí lo que me llamó la atención es este dato que nos has mostrado sobre salud, ¿no? Considerando el dato que tenemos de que estamos en último lugar en inversión de salud en Latinoamérica, ¿no? Efectivamente, las políticas sociales tuvieron un impacto más significativo en la pobreza extrema. Claro, porque si uno no tiene nada, ¿no? Y te llega lo que sea, Es mucho. ya es mucho, ¿no? Pero la pobreza moderada, hay una convergencia de todos los estudios a decir, no, aquí fue el efecto ingreso, fue ese efecto de esta nueva dinámica laboral, que efectivamente fue un tipo de crecimiento que fue pues, primero sostenido por un contexto internacional favorable, una economía tremendamente dependiente de la exportación de recursos naturales, incremento de demanda y de precio, ¿no? El tipo de cambio súper apreciado, ¿no? Que también es una política, entre otras, que favorece ciertos sectores de la economía, en términos de dinámica. Estos nuevos, estos que están saliendo de la vulnerabilidad, que vienen principalmente del campo, que es la masa más importante. ¿Por qué? Porque han diversificado sus fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, además de, ya no se dedican tanto a la agricultura o casi nada, o dejan a las mujeres, ¿no? Y se convierten en transportistas, ¿no? Importadores, comerciantes, tienen triple residencia. Entonces, todo el fenómeno de la diversificación de las fuentes de ingreso está por detrás de esa nueva clase media vulnerable. Bolivia sigue la tendencia latinoamericana, pero en el caso boliviano, en los modelos de protección social, donde son los menos universales, menos comprensivos, lo que está por detrás es que los ingresos el peso de los ingresos laborales en la composición de los ingresos de los hogares es muy alta. Entonces hay, como se dice, hay argumentos muy fuertes, tanto, o sea, principalmente en términos políticos, de construcción de una sociedad inclusiva, ¿no? Una sociedad pacificada, una sociedad de ciudadanos, que apunta a la necesidad de un sistema universal. Déjame ver, antes de entrar al tema de cuidado, el tema de la sostenibilidad es el tema, ¿no? O sea, hemos visto retrocesos en los otros países radicales y rápidos, ¿no? En el caso boliviano, esa es la pregunta: ¿cuánto va a poder mantener, ¿no? Porque está claro cuál es la cadena causal, ¿no? de cómo se pudo generar. La primera pregunta es cuánto se va a poder mantener el tipo de cambio, ¿no? Porque es, por ejemplo, una política central para mantener a gran parte de las ocupaciones de ese grupo vulnerable. Los efectos regresivos de un sistema impositivo, principalmente el tema del peso de los impuestos indirectos, es un tema
a discutirse. El porcentaje de lo que gasta, de lo que paga, que contribuye los hogares más pobres en relación a sus ingresos es mucho más alta que los hogares más ricos. Y eso es un problema si estamos pensando, ¿no?, en cómo construir un bienestar. Entonces puedes tener, por un lado das bonos y por otro los sacas en impuestos. Y eso es lo que el estudio de Nora Lustig, ¿no?, que es impresionante, lo muestra, que es el caso de Bolivia. Me inclino más a pensar que el gran desafío del país es pensar de manera más integrada, ¿no? Pensar realmente como propuesta política alternativa, que sea viable, pero que nos dé saltos cualitativos, ¿no?, hacia un horizonte de una sociedad más inclusiva, pero más próxima, por supuesto, más propia, inclusiva y medioambientalmente sostenible, sana, ¿no?